Bueno, bienvenidos de nuevo a otra clase, otro nuevo video aquí en Globally. Como habíamos quedado en el video anterior, les había comentado que tenían que tener descargado ya en sus navegadores Anaconda Navigator, como lo ven aquí. Este es un navegador el cual nos permite o nos brinda un cierto tipo de herramientas que nos ayudan pues en este mundo de la programación como tal, y nos facilitan de cierta manera pues la exploración en este mundo, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a utilizar en este caso es Jupyter Notebook. Vamos a dar launch y él va a empezar a cargar todos nuestros documentos, toda nuestra base de datos, nuestro disco C de la computadora, lo va a empezar a cargar al sistema, como vemos aquí en la parte de abajito. Vamos a ver para acá. Aquí en la parte de abajo, bueno, ya cargó. Él se va a abrir en una pestaña como tal del navegador, por defecto que tengamos nosotros. Y ahí es donde vamos a empezar a compilar. En el video anterior, si no lo han visto, ahí se los voy a dejar en la descripción. Y pues acá en la parte de arriba, o aquí, para que vayan y se suscriban y vean el video. Ahí en la parte final quedamos en la interfaz que vamos a utilizar en Jupyter para empezar a programar las redes neuronales como tal. Entonces vamos a ver aquí el navegador. Aquí, como vemos, nos encontramos con Jupyter, ¿sí? Ahí él está cargando. Aquí ya cargó todas nuestras carpetas. Yo el programa anterior lo había guardado en el escritorio. Vamos a abrir el escritorio. Escritorio, vamos a irnos a una carpeta que se llama Python, redes neuronales, y nos vamos a ir a la introducción a NumPy. ¿Qué pasa? Para entrarnos en este mundo de la programación de redes neuronales tenemos que tener claro el lenguaje que vamos a utilizar. En este caso nosotros nos vamos a guiar por el formato de programación Python, ¿sí? Este es un lenguaje muy utilizado en la parte de redes y en muchos sistemas más de programación hoy en día. Entonces creería que es importante conocer cómo programarlo aquí. Obviamente en su momento también lo vamos a empezar a programar en MATLAB. Pero por ahora vamos a empezar aquí con esta herramienta de Python. Aquí, como vemos, tenemos que vamos a hacer la introducción a .numpy. NumPy es como una librería que acontece y tiene todos los elementos que vamos a utilizar a la hora de programar, la parte de vectores y demás. Gracias a esta librería lo podemos lograr. ¿Sí? Si no tienes de pronto idea de pronto de qué estamos hablando o algo así, por favor déjanos en los comentarios, pregúntalo y nosotros te lo resolveremos y te explicaremos, o te grabaremos un video pues con la explicación pertinente, ¿no? Y de igual forma en el canal hay más videos al respecto en programación básica, pero o sea, lo que se va a hacer es que NumPy es como si NumPy fuese una esfera, ¿sí? Como una esfera en la web. Entonces nosotros al programarla import, como vemos ahí en la pantalla, está en inglés, pero sí es como si importáramos, si extrajéramos o de un lugar traemos eso acá. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces NumPy está como allá en la nube y nosotros al programarlo lo traemos y lo colocamos dentro de nuestro código y lo podemos utilizar. ¿Qué pasa? Este as que ven aquí es simplemente para darle un nombre, como una asignación, para hacerlo más fácil a la hora de programar, ¿sí? Para no estar escribiendo NumPy, porque sabemos que a la hora de colocar una variable tenemos que utilizar siempre la misma, porque si no el programa no nos compila. Entonces NumPy es la librería, pero nosotros le dimos un sobrenombre con esta variable as que es np, ¿sí? Esto con el fin de hacerlo más fácil para la nomenclatura y nuestra programación. Vamos aquí a agrandar un poco la pantalla pues para hacerlo como un poco más didáctico y que puedan verlo de una mejor forma.
Bueno, entonces aquí como vemos, hacemos el llamado a la librería. Esta librería es la que va a contener todo para el uso de vectores y demás. ¿Cómo la vamos a llamar? NP. Aquí podemos colocarle Z, X, Y, Pepito, lo que quieran, ¿sí? En este caso le colocamos NP. Aquí hacemos la creación de un arreglo. Un arreglo es un vector, como lo conocemos, ¿sí? El cual tiene como espacios en dimensiones, ¿sí? Existen vectores en varias dimensiones en una sola, como lo son las matrices y los vectores lineales en este caso. Aquí tenemos un vector que le vamos a dar el nombre de B y vamos a asignarle un array 1, 2, 3, ¿sí? Como vemos aquí, np.array. ¿Por qué el NP? Porque el NP fue el nombre que le dimos a la librería. Entonces, para poder utilizar esta función, tenemos que decirle en dónde está, ¿sí? Entonces nosotros la llamamos de numpy y lo utilizamos y le decimos que en ese vector existe el número 1, el número 2 y el número 3 en posiciones respectivas. Aquí en la siguiente línea vamos a imprimir el vector. ¿Cuál vector vamos a imprimir? El B, es decir, lo que se guardó acá. Imprimir el tamaño del vector. Entonces, print es la forma en que se va a imprimir o una variable o un texto, ¿sí? Entonces colocamos print, paréntesis, abrimos corchete y colocamos lo que queremos que se escriba. El tamaño del vector es 2 puntos, cerramos corchete, más colocamos str, que es como para unir la variable que vamos a imprimir al texto, y colocamos b.shape. B porque pues es el vector que tenemos asignado y shape por nomenclatura de impresión. Entonces vamos a imprimir esto hasta acá, vamos a comentar aquí. Los comentarios, como ven, se hacen con el numeral, ¿sí? Entonces vamos a comentar para ver solamente la impresión de estas primeras líneas. Entonces aquí en la parte de arriba donde hay un triangulito, dice Run, ahí es donde nosotros vamos a dar clic para que se corra el programa como tal. Entonces vamos a dar clic y nos aparece un error, dice que name np no es definido. Bueno, esto es muy importante tenerlo claro porque muchas de las veces el programa no nos va a correr de una vez, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a conocer los errores, empezar a leerlos y no como bloquearnos y empezar ahí como a descifrar, a ver si lo sacamos de la nada el error, no. Los errores, por eso mismo el computador nos da esa emergencia y nos dice, mire, el error está aquí, usted tiene que solucionarlo, así que lo único que tiene que hacer es leer lo que dice y buscar la forma, ¿sí? Pero si no tienes claro de pronto las bases y demás, pues te va a llegar un poco, se va a hacer un poco complejo, pero esa es la idea, ¿sí? Para eso se está aprendiendo. De un momento, por lo menos, todo pasamos por ahí. Yo recuerdo que en su momento también me generaba dolores de cabeza este tipo de errores, pero a la medida que vas evolucionando o vas intentándolo, vas tomando experiencia y cancha en el asunto, ya esto se te va a hacer pues más familiar y ya lo vas a resolver más rápido. Pero bueno, aquí dice que tenemos un error en la variable np, entonces debe ser que nosotros no corrimos en la librería y como les comentaba hace unos minutos, la librería no detecta que la estoy llamando, entonces por eso no me corre la operación que deseo que me haga. Entonces lo primero que tenemos que hacer es correr esta línea, ¿sí? Entonces vamos a darle room. Ahora sí ya llamamos esta variable y la guardamos, ya llamamos esta librería, perdón, y la guardamos en la variable np. Y ahora sí procedemos a compilar estas líneas. Como ven, el tamaño del vector es de 3. 1, 2, 3. Apenas, ¿sí ve? Eso es la impresión. Y aquí nos imprimió el vector 1, 2, 3. ¿Por qué lo tenemos impreso acá? Entonces, de la misma manera creamos las matrices. Como vemos, vamos a asignar en M un array de 1, 2, 3. Es decir, que es una matriz 3 por 3.
¿Cómo separamos las filas de la siguiente fila? Es decir, bueno, la columna tiene filas y columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que queden encajaditos así ordenadamente? Entonces, cuando lleguemos al final de la fila, hacemos coma y él se pasa a la siguiente fila y va formando las columnas. Como lo ven aquí, este sería la primera fila, coma, sería la segunda fila, coma, sería la tercera fila. La tercera fila de la matriz y abajo ya imprimimos nuestra matriz. ¿Sí? Como con la variable print m. Imprimo el tamaño de la matriz como en el anterior ejercicio y le damos correr. Como vemos, aquí en el primero, pues como ya lo habíamos hecho, nos imprimió 1, 2, 3, el vector como tal, aquí nos está imprimiendo el tamaño y aquí ya nos imprimió la matriz, ¿sí? Como les había dicho, 1.2, 2.3 y 3.4. 1.2, 2.3 y 3.4 y con coma separamos para que sea a la siguiente fila. 4.5, 5.6 y 6.3, 4.5, 6.5, 6.3, 6.5, 4.3, 3.5, ¿sí ve? Aquí ya se forma como tal nuestra matriz y el tamaño de la matriz es 3 por 3. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son 3 filas, 3 columnas. Vamos a corroborar 3 filas y 3 columnas hacia abajo. Exactamente como lo programamos. Ven, esto es muy sencillo, esto es programación en Python, pero es lo que debemos ir conociendo y repasando si queremos entrar en el mundo de las redes neuronales. Entonces vamos a ir subiendo de nivel poco a poco, pero primero que antes de correr tenemos que gatear y caminar. Entonces vamos a empezar por esta teoría básica para irnos adentrando en el mundo con la ayuda de Python. Vamos a ver cuánto vamos, 12 minutos. Yo creería que vamos a irnos hasta los 15 y comenzamos con un nuevo video, una nueva intro para continuar. Bueno, entonces nosotros aquí ya entramos a la otra parte de análisis de matrices, ya a elementos por elementos. Entonces, primero que todo quería felicitarte por llegar hasta este momento del video. Me gustaría que dejaras un comentario en la parte de abajo del video y que ingresaras al link que te voy a dejar del grupo de WhatsApp para que solicites el código, ¿sí? Si llegaste hasta aquí, este es tu premio. Tienes el código, yo te lo voy a enviar, te contactamos y te enviamos el código, ya sea a través de WhatsApp o de correo electrónico para que lo abras en tu computadora. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta segunda sección tenemos ya identificado elemento por elemento de la matriz. Como vemos, print, tenemos la fila 1 y la columna 0 y imprimimos el valor. Acuérdense que esto es para unir el texto de la impresión, el texto como tal, a la variable que vamos a imprimir. Entonces, para consultar el elemento en el vector, igual, print bh y agregamos el str para ir al vector b e imprimir la posición número 1. Entonces aquí, como vemos, vamos a darle imprimir, vamos a darle correr. En la posición 1.0 está el 4.5, vamos a ver si es cierto. 4.0, no, en la 1.0 es 4.5. En la fila 1 y la columna 0, 4.5. Correcto. En la matriz, en la fila 0 y la columna 2, da 3.4. Fila 0, columna 2, 3.4. Correcto. El B, en el vector B, ¿qué hay en la posición 1? Vamos aquí arriba, el vector B de la posición 1 está el 2. Aquí está el 2. Imprimimos la primera matriz aquí, sustituir elementos del vector. Cambiamos por B0 igual a menos 0,8. B en 2 por 4.5 e imprimimos el vector y este sería nuestro nuevo vector. Nuestro nuevo vector que vamos a analizar. Esto ya es específicamente
al análisis de las matrices ya por posición, por filas y columnas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la parte de la programación en donde podemos consultar elementos como tal en específico de la matriz deseada, ¿sí? En este caso consultar todos los de la fila y la columna número 2. Esos dos punticos que tú ves ahí entre paréntesis, entre corchetes, esos dos puntos significa que coge todos los valores que están ubicados ahí. Recordemos que en geometría y en matemáticas, cuando hay coma para representar un espacio un punto en el espacio, tenemos que el primer elemento es X y el segundo elemento es Y, ¿sí? Entonces, por tal motivo, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que si está en el primer espacio es porque está cogiendo los elementos de X, y si está en el segundo espacio es porque está cogiendo los elementos de Y. Entonces, en este caso son filas y columna. La fila es la primera, columna la segunda. Entonces ahí, como hay dos puntos, lo que está haciendo es que está cogiendo todas las filas, ¿sí? Como vemos aquí, ¿ve? De la fila 1 hasta la fila 2 y todas las columnas. Y todas las filas, coma, pero de la columna 0 a la 2. Imprimimos esto y ahí obtenemos el resultado. Extrajo de la matriz principal solamente lo que nosotros le mandamos a colocar. Hay algo muy importante que utilizamos mucho en matemática de este tipo avanzada, en estas aplicaciones, que es la transpuesta. Tenemos algo que es esta función que es transpose para la parte de la transpuesta, M, que es la matriz que tenemos, y la guardamos en una nueva matriz. Aquí imprimimos la matriz M original, ¿sí? Que es la que tenemos arriba, y aquí imprimimos la transpuesta, que la guardamos en la variable M bajo T. La vamos a redimensionar a arreglos, conservando los elementos, ¿sí? Entonces para ello utilizamos esta variable que se llama redshape, ¿sí? Y le damos los valores de 9, y 1, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. En este caso es 9,1. ¿Por qué? Porque es el tamaño que nosotros deseamos. Ya si ustedes desean 4, 3, lo que deseen. Y aquí imprimimos nuestra nueva matriz. Y aquí ya colocamos como tal en nuestra siguiente línea la forma en la que vamos a concadenar una variable con la otra, o sea, para que se vea bonito. Aquí, como vemos, ya cambiamos nuestra matriz a 9,1, como le dijimos aquí en la redimensión de arreglos, y el nuevo tamaño de M es 9 por 1, que es lo que significa esta última línea. El nuevo tamaño de M es, cierro comilla, más str e imprimimos la matriz. Aquí está, 9,1. Listo. Entonces hay otras cosas como lo son matrices de ceros, matrices de unos, utilizadas mucho en la parte de la robótica, de la parte de mecanismos, movimientos y demás, modelamiento. Entonces es muy importante saberlo, ¿sí? Como vemos, vamos a crear una matriz de ceros en este caso. Para eso vamos a utilizar la función ceros precedida del np, que recordemos que np es la variable que asignamos nosotros para poder manejar la librería NumPy. Y esto lo asignamos a un array que nosotros creemos. Entonces, aquí vamos a imprimir el z_array y .shape, y acá abajo el z_array, y separamos por línea. Vamos a ver eso primero, que vendría siendo, sería nuestra variable de ceros de 5 por 3, vamos a ver, a contarlos, 5 filas y 3 columnas, exactamente, nos creó puros ceros. Entonces aquí vamos a crear ahora una matriz de unos. De igual forma vamos a hacer de ejemplo una matriz 2,4, es decir, 2 filas, 4 columnas, y lo vamos a guardar en OArray. Aquí vamos a hacer la impresión respectiva y vamos a ir a ver la respuesta. Exactamente, tenemos una matriz de unos de 2 filas y 4 columnas. Y aquí vamos a crear un espacio lineal, inicio, fin, número de puntos.
Esto normalmente es muy utilizado a la hora de cuando vamos a graficar elementos en la parte de modelamiento y demás. ¿Por qué? Porque con estas herramientas nosotros normalmente tendemos a crear los espacios en el tiempo que necesitamos a la hora de graficar, a la hora de generar un modelo o una simulación como tal, necesitamos siempre un espacio de tiempo y con esto lo podemos hacer. En esta línea lo que estamos diciendo es que el NP por nomenclatura de la librería NumPy punto linspace 0, 10 y 20. Es decir, que va a ir desde 0 hasta 10 y va a crear 20 espacios en esa llegada del 0 al 10. ¿Sí? Y aquí imprimimos como tal nuestra variable. Vamos a ir a verla desde el 0 hasta el 10. ¿Sí ve? Y el mismo programa nos creó espacios de 20 en 20, de 20, perdón, para llegar hasta el 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 18, 19, 20. Exactamente los 20 espacios. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a cambiarlos a 10. Y corremos de nuevo. Entonces, aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 y el 10. Bueno, el 10, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apenas 10 valores. ¿Sí? Esta es la importancia de esto. Entonces nosotros necesitamos tener 10 valores que vayan de 20 en 20. Entonces lo mismo. O 100 o 1000, los valores que deseen. Y otro punto importante es la clasificación aleatoria en los vectores. Para eso lo vamos a utilizar con la variable np.random. ¿Sí? Entonces vamos a decir 3,5 y imprimimos. Entonces aquí tenemos una matriz de 3 filas, 5 columnas con valores aleatorios entre 0 y 1. Esta es la parte de creación de vectores como tal. En la operación con arreglos tenemos otra parte muy importante, pero pues creería que esto sí ya lo iremos haciendo más seguido con la parte de arreglos orales. Entonces tenemos que tenerle mucho ojo y mucho cuidado a esta parte. Sí, entonces vamos a mirar aquí. Mira, por ejemplo, en A vamos a guardar el 20 por np.random, que es una matriz. Esto es una matriz que creamos aleatoria de 4 filas, una columna, menos 10, e imprimimos. Asimismo con el B y con el C. Son ejemplos, ¿sí? Pero por lo menos vamos a ir a ver el A. El A a ver qué nos da. Mira, el A nos da una matriz de 4 filas, una columna con valores, que fue lo que nosotros le dimos, ¿sí? Con estos valores nosotros lo que estamos haciendo es controlando esa aleatoriedad entre 20 y 10, ¿sí? Entonces esa multiplicación como tal de los elementos se hace para eso, dependiendo de donde necesitemos el rango. O sea, que no solamente la parte aleatoria es lo que se quiere dar a entender con esta parte, que no solo la parte aleatoria puede ir desde un rango entre 0 y 1, sino que nosotros mismos podemos cambiar ese rango dependiendo de la necesidad que tengamos, ¿sí? Entonces, así mismo nosotros podemos multiplicar, podemos sumar, podemos restar, para que ese rango que necesitemos nos dé. Muchas veces es muy tedioso colocarnos manualmente a crear, no sé, una base de datos de 100% elementos, ¿sí? Entonces, en este caso es donde este tipo de elementos, de funciones que nos permite Python introducir en nuestro programa, nos ayuda a facilitar la programación y a disminuir el tiempo también, porque eso es muy importante a la hora de programar, el tiempo y el número de líneas o memoria que se está utilizando. Bueno, y esto ya es algo que nos sacó, yo creo que pelos, canas, en la parte que estábamos estudiando, ya sea en el colegio y demás, que es el álgebra lineal, ¿sí? Que nos colocaban a
a sacar la inversa que nos colocaban todas esas cosas, pues mire, aquí con Python lo podemos hacer de una forma muy sencilla, simplemente con una función que se llama linalc.imp y entre paréntesis colocamos la matriz que queremos invertir, ¿sí? Entonces aquí imprimimos. Como ven, la matriz siempre tiende a dar a ceros, pues por su fórmula como tal nos da esta parte de ceros, ¿sí? Entonces tenemos el resultado ya más ordenadito, y para obtener la pseudo inversa es lo mismo pero con una p antes del im. Si ven, acá es im, acá es igual pero con una p antes de la función inv, y colocamos la a e imprimimos, y aquí tenemos la pseudo inversa. Esto es muy chévere, la verdad. Ya hay mucha nomenclatura como tal para este tipo de herramientas, y lo único que tenemos es que entrenarlas y sacarles el mayor provecho. Entonces, esto es una de las cosas que podemos llegar a hacer con NumPy. Recuerda suscribirte al canal. Gracias por llegar hasta este momento. Si viste hasta el momento 26, vamos a ver si lo colocamos de una forma, no sé, en dos elementos, un video de 13, otro de 13. Pero pues bueno, eso ya los editores lo van a estipular. Pero nos alegra tenerte aquí. Vamos a seguir aprendiendo de redes neuronales. Vamos a ir paso a paso, pero pues tenemos que primero aprender estas herramientas para poder ya entrar en el mundo de la programación de redes neuronales, porque se viene la parte de perceptron, se viene la programación backpropagation, se vienen muchas más cosas, como yo creo que el primer elemento que vamos a hacer, la compuerta OR y AND, que es en donde podemos como diferenciar y sacar esos elementos de cómo es que funciona una red neuronal básica, ¿sí? Cuando tiene problemas lineales. Entonces recuerda, no se te olvide dejar el comentario para lo que te prometí como a mitad del video, que es enviarte el programa, pero solo vamos a verificar los que tengan el comentario y hayan ingresado a nuestro grupo de WhatsApp, que lo vamos a dejar en la descripción del video. Entonces recuerda dejar una candelita o dejar un chulito, cualquier comentario que desees, y eso nos va a indicar de que tú estuviste presente en la clase y que eres merecedor de enviarte este archivo. Entonces, un abrazo y nos complace tenerte aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.